Lo que vamos a ver nuevo dentro de estos videos son las figuras 2D. ¿Qué son las figuras 2D? Estas son figuras que son planas y cerradas, ¿ya? Es decir, que no tienen volumen y no ocupan un espacio. A diferencia de las otras figuras 3D que nosotros estamos conociendo también, estas figuras son las que podemos escribir sobre la hoja, ¿cierto? Y las que no tienen ningún tipo de relieve o caras o ningún otro tipo de espacialidad dentro de algún espacio, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? ¿Y cuáles son las figuras que nosotros tenemos y que la hemos estado viendo desde que somos más pequeñitos? Que es el rectángulo, tenemos el triángulo también, ¿cierto? Que se divide por 3 partes, y el rectángulo que se forma también como con un cuadradito que es un poquito más alargado, ¿verdad? También tenemos el círculo, tenemos el cuadrado, tenemos también ¿cierto? Dentro de las figuras 3D, esta, a diferencia de las figuras 2D, ocupan un lugar en el espacio, ¿cierto? Y en consecuencia tienen volumen, tienen caras y están compuestos por figuras geométricas. ¿A qué me refiero con esto? A que una de las tantas figuras 3D como es el cubo, si tú te puedes ver acá, ya no es una figura que está plana, ¿verdad? A diferencia del cuadrado. Acá vemos que tiene más lados y más caras dentro de las mismas figuras, y este sí forma parte dentro de un lugar en el espacio y que también tiene volumen y caras, que ahí luego lo vamos a estar explicando mejor para que nos entendamos de buena forma. A este le vamos a llamar cubo, si te parece es muy similar al cuadrado, pero aquí nosotros le dimos volumen para que fuera diferente, ¿ya? Aquí tenemos una esfera. La esfera es como un círculo, pero es cuando lo llamamos como esfera y en objeto 3D, es como una pelota, ¿sí? A eso le llamamos esfera. La esfera es lo mismo que una pelota de fútbol, pelota de básquetbol, de cualquier tipo de alguna de las pelotas, ¿cierto? Que nosotros podemos utilizar para jugar en casa o donde queramos. También tenemos la pirámide, ya que ustedes se dan cuenta, quizás se forma por muchos triángulos, ¿verdad? Y con una cara al finalizar la parte de abajo, y esto hace que esta pirámide se realice, ¿cierto? Como una figura 3D. También tenemos el cilindro. El cilindro, si te das cuenta aquí, es como el tubo de un confort. Y ese tubo de confort, si ustedes se dan cuenta, lo tenemos acá de color amarillo, pero también tiene, ¿verdad? Caras arriba y la parte de abajo, ¿verdad? Lo otro, acá tenemos un cono. El cono, si tú te das cuenta, es como un ¿cómo se llama? Como un gorrito de cumpleaños, de eso que se colocan, ¿cierto? Cuando uno está de cumpleaños. Y así te das cuenta que es como la figura en 3D, más o menos similar a lo que lo podemos comparar dentro de la realidad. Y también tenemos el prisma rectangular. Si tú te das cuenta, a veces encontramos, no sé, en las cajas de remedio, podemos encontrarlo también en las cajas de zapatos que son más grandes, ¿verdad? Y esos son los prismas rectangulares a que se refieren, que tienen caras, tienen diferentes tipos de cara y tienen volumen también para poder ser, ¿cierto?, vistas de otra manera como figuras 3D en diferencia al rectángulo. Vamos a ver las caras de las figuras ahora. ¿Ya? ¿A qué me refiero con estas caras? Aquí las caras de las figuras 3D son todos los lugares planos que se encuentren dentro de la figura. Lo vamos a explicar con esta imagen primero, que tenemos un cubo. El cubo, ¿cierto?, tiene esta cara de acá adelante. Si te das cuenta, a eso me refiero con cara, que es el lugar plano que tienen las figuras 3D. Todas las caras van a ser siempre planas, ¿ya? Tenemos también la cara de acá arriba, la cara de aquí al lado, y también dentro de esta figura tenemos otros tipos de caras que aquí adelante no se ven, ¿ya? Pero yo los quise anotar acá para que ustedes se dieran cuenta de cuál es la diferencia entre las caras de las partes de la figura, ¿ya? Y también tenemos como ejemplo el prisma rectangular que le habíamos dicho recién, ¿cierto? Que se parece al ¿cierto? Que se parece a una cajita de remedios, a una cajita de zapatillas o algún tipo de cajita similar que sea un poquito más alargada.
que esto también se representa las caras. Si tú te das cuenta, esta es una cara, acá tenemos otra cara y tenemos esta carita que también tiene acá. Al igual que el cubo, tienes caras posteriores en la parte de atrás, laterales en la parte de al ladito, y la cara que está abajo, que se llama la cara basal. También te das cuenta que tengo una cara acá arriba, y también aquí los puntitos delimitados me dan a demostrar que también tenemos otra cara, ¿ya? Para que tú veas y para que te sea mucho más fácil poder identificar las caras de las figuras en 3D, lo que yo te aconsejo es buscar un objeto muy similar a lo que te están solicitando. Por ejemplo, si te piden por una esfera, una pelota. Si te piden por un prisma rectangular, una caja de zapatos o una caja de remedios. Si te piden un cubo, quizás una cajita un poquito más cuadrada, ¿verdad? Para que tú puedas darte cuenta de cómo yo le puedo ir contando las caras para poder manipularlo de mejor forma. Así que esa sería una forma muy entretenida también de poder observar cuántas caras tiene cada figura, que quizás te puedan ir preguntando en la prueba o en las actividades que realizamos durante las clases.